Amigos, hermanos, qué gusto estar con ustedes de nuevo en este día jueves. En la meditación anterior vimos qué significaba la expresión de Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vimos cada una de las palabras hijo, amado y complacencia. Quiero seguir usando la figura del tabernáculo para considerar la vida de Jesús. Y es que cuando uno se mete en las escrituras, encuentra una cantidad de coincidencias, entre comillas, que expresan lo que estaba en el Antiguo Testamento y que nuestro Señor Jesucristo realizó en su ministerio aquí en la tierra. Y al estar estudiando las escrituras vemos cómo los discípulos dirigidos e inspirados por el Espíritu Santo trataron de retratar el ministerio de Jesús. Si veo a Jesús como expresión del tabernáculo, la verdad uno queda maravillado. Acordémonos que el tabernáculo consistía de tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pues en el lugar santo es el lugar en donde el sacerdote, el sumo sacerdote, ministraba a Dios todos los días. Y también ministraba los sacrificios del pueblo al Señor. Quiero usar para la meditación de este día el Evangelio de Juan en el capítulo 1, donde Jesús es presentado como sacerdote del tabernáculo, y ver también qué significa el tabernáculo. Es sencillo, es complejo, es hermoso, es lleno de mucha gloria. Por un lado vemos en la parte norte del tabernáculo vemos los panes de proposición a Yahweh, que es el nombre de nuestro Dios. Por otro lado, enfrente tenemos, hacia el sur tenemos la lámpara con sus 7 brazos, que es el candelabro. Y enfrente, en la cortina de enfrente, antes de entrar al lugar santísimo, está el incensario. El sacerdote debía ministrar 2 veces en el día. Juan habla de 2 elementos del lugar santo en la vida de Jesús en el capítulo 1, porque él aún no había abierto la cortina que era entrada hacia el lugar santísimo. Juan presenta al Señor Jesucristo como pan y como luz. Si se dimensiona lo que significa el pan, Jesús dijo que la palabra era verdadera comida y bebida. Dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Dice: vuestros padres lo comieron en el desierto, pero yo soy el verdadero pan. Yo soy el pan de vida. El que come de mí no muere. Él se expresa de sí mismo como el maná que descendió del cielo. Dice Juan que la palabra, desde el versículo 1, el apóstol Juan empieza a presentar a Jesús como la palabra. Dice que la palabra era en el principio con Dios, estaba con Dios y era Dios, y esa palabra fue hecha carne. La palabra se encarnó en la persona de Jesús y habitó entre nosotros, dice San Juan. Y nosotros vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Significa que la palabra hizo tabernáculo, y esa es la palabra que se usa para decir que cuando el Señor habitó en medio de nosotros, significa que el Señor hizo tabernáculo en medio de nosotros. Hizo tabernáculo en el cuerpo de Jesús y vivió entre nosotros. Esto es una clara alusión a lo que sucedía en el tabernáculo y a lo que era el tabernáculo. Dios puso su tienda de campaña entre nosotros. ¿No es eso hermoso? En el Antiguo Testamento vemos el tabernáculo que estaba rodeado por toda la nación de Israel. Esta es la nación santa. Y el tabernáculo aludía a la presencia de Dios en medio de su pueblo. Jesucristo vino en medio de su pueblo y habitó en medio de su pueblo y tabernaculó
en medio de su pueblo. Y esto es, Dios lo hizo a través de Jesús. Por eso el Señor Jesucristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la expresión del Padre. Y podemos ver esto en Éxodo 40, 34, 38 y Apocalipsis 21, donde se hace una clara alusión a lo que es el templo y la importancia del templo, no solo para la vida de Israel, sino que también la importancia del templo para la vida de la iglesia. Era la gloria de Dios, lo que se veía en Jesucristo era la gloria de Dios que descendía en la nube, cubriéndolos del calor durante el día y de luz durante la noche. Les daba una nube durante el día y les evitaba el calor, y en la noche les alumbraba con su luz. Era la gloria de Dios que cubría a su pueblo. Esto está en 1 Reyes 8, 10 y 11, Isaías 6, 3, 58, 8 y 61. Pueden buscar esas referencias para ver de qué se trata. En el santuario se mencionan estos tres elementos. Y en San Juan vemos que se presenta la palabra como el pan, y la palabra como la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Juan 1.9 dice que Él era la luz que alumbra a todo hombre. Y era la luz verdadera, no era el tipo que estaba en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Jesucristo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El propósito de la luz es alumbrar. El propósito de la luz es que nosotros no tropecemos. El propósito de la luz es mostrarnos el camino, al igual que lo hace la palabra. Eso hace una referencia a la luz dentro del tabernáculo, que no solo da luz a los hombres, sino que también da vida a todos los que creen en su nombre. San Juan se encarga de decir en Juan 1.14 que habla de la nueva creación. Acuérdense, Jesucristo es el tipo de la nueva creación. Entonces, la nueva creación no es engendrada ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Es una simiente, es la simiente de Dios. Y la simiente de Dios que estaba en Jesucristo también está en la iglesia. El Espíritu Santo, lo que se siembra en uno cuando uno cree en el Señor es la palabra, pero la palabra no como algo muerto, sino que la palabra refiriéndose a Jesucristo. Dice Hebreos 2.14 que Jesús participó, al igual que nosotros, de sangre y de carne humanos para condenar el pecado, para destruir el pecado. Entonces, en la persona de Jesús habita la plenitud de la deidad, como dice la palabra. Es la nueva creación, entonces, que empieza con Jesucristo. Israel vio la gloria de la palabra, vio la gloria del Padre. El Padre se vio expresado en la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el incienso? Bueno, el incienso son las obras justas que el Señor Jesucristo hizo, y eso se menciona en Apocalipsis. Y el incienso, de alguna manera, son la vestidura blanca, es la santidad que la iglesia vive en cada momento. Vemos a Jesús ministrando luz, ministrando vida, ministrando devoción en el lugar santo y en el Santísimo, donde al momento, después de haber muerto y resucitado, está como sumo sacerdote intercediendo a nuestro favor. Esto realmente es hermoso y mi temor es no poder expresar la hermosura que hay en esto realmente. Jesucristo como tipo el tabernáculo, todo el tabernáculo, pero Jesucristo también como ministro del lugar santo, en donde derrama su luz, derrama de su presencia, y el Señor es conocido por la nación de Israel. Y el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Si supieras realmente quién era el que estaba ahí, era realmente la luz, era el mismo tabernáculo en el cual el Señor estaba expresando su presencia.
Es impresionante, hermanos, y podemos maravillarnos cómo el Espíritu Santo, al haber inspirado a estos hombres, muestra a Jesús, muestra el Mesías como tabernáculo. Y a lo largo de lo que son los evangelios, el Señor Jesucristo se va expresando como tabernáculo. Su ministerio en el tabernáculo, y es un ejemplo para nuestra vida realmente. Nuestra vida debe de reflejar también, así como el Señor Jesucristo decía, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Lo que el Señor quiere es ser uno en cada uno de nosotros, de su cuerpo, para manifestar la gloria de la presencia de Dios en cada miembro de la iglesia. Pues, como les digo, a lo largo de los evangelios se va expresando la función sacerdotal del Señor Jesucristo, y sobre esto estaremos hablando más tarde. Debemos, como iglesia, así como la nación de Israel estaba pendiente del movimiento de la nube para avanzar o descansar, nosotros debemos de estar pendientes del mover del Espíritu Santo para movilizarnos con Él en los propósitos de Dios en estos tiempos. Vemos que son tiempos difíciles, pero son tiempos en los cuales Dios quiere manifestar su presencia. Mucho más después de ver el tabernáculo en el Antiguo Testamento, amigos, hermanos, estoy totalmente convencido de que no podemos entender la plenitud del Nuevo Testamento si no hemos leído el Antiguo Testamento. Y podemos decir, como hemos venido diciendo, a la entrada de estas meditaciones que he tenido con ustedes, Maranata, Cristo viene. Y eso significa que la iglesia, que tú, que yo, debemos de prepararnos. Acuérdense, el tabernáculo habla también de la novia de Cristo. Acuérdense que cada uno de nosotros está edificando oro, plata, piedras preciosas. Y cada una de estas cosas son elementos que están en el tabernáculo, en la Jerusalén celestial, que descienden del cielo como una novia ataviada para su Señor. Seguiremos viendo un poco más de esto en las próximas meditaciones. Maranata, hermanos, Cristo viene. El Señor les bendiga ricamente.